La leyenda del legendario Super Saiyajin siempre ha estado presente en los pensamientos, no solo de los pertenecientes a la raza, sino de todo el universo, por la magnitud de sus caóticos poderes y las catástrofes que puede provocar. Por generaciones, los Saiyajin han buscado la forma de sobrepasar sus límites y poder despertar así, en ellos, el poder oculto que les permita ser el legendario guerrero. Sin embargo, con el paso del tiempo y su constante ausencia, la mayoría de ellos perdieron toda esperanza, creando el pensamiento que, de ser cierta la leyenda, estaría destinada solamente para la élite. De tal forma, ante el nacimiento de cada descendiente del rey Vegeta, se presagiaba erróneamente que no heredero sería elegido a ser el Super Saiyajin. Las generaciones pasaron y la necesidad por la aparición del legendario guerrero se hacía vital por causa de la sociedad formada con King Cold y la represión que trajo consigo a la raza. El pacto de dicha sociedad fue la única opción que disponían para salvar sus vidas ante el gran poder del temible emperador. La tiranía de King Cold hacia los Saiyajin intensificó en ellos el deseo de rebelión. Acrecentado por su naturaleza, los Saiyajin tomarían el mayor provecho de los avances científicos y tecnológicos que King Cold pondría a su disposición mediante un pequeño grupo de seres llamados Denshis, provenientes de una galaxia ubicada al sur del universo. Los Saiyajin eran conscientes del notable incremento en sus poderes, sin embargo, a la vez, se percatarían que tras diversos experimentos y estudios posteriores, el progreso disminuía, tomando la decisión de relegar los estudios científicos solamente a la clase baja, con la sospecha de haber encontrado los Denshis datos relevantes en los resultados destinados exclusivamente a King Cold. Los Saiyajin respetaban la vida de los Denshis solo por el valor que representaban para King Cold. Determinar con sus vidas sería una declaración de guerra que indudablemente perderían. Las visitas de King Cold al planeta Vegeta eran cada vez menos frecuentes. Los Saiyajin sabían su muerte era poco probable, por lo tanto, comenzarían a presentir lo peor. King Cold haría acto de presencia en el planeta Vegeta para presentar a su hijo Freezer como el nuevo emperador del universo, suceso que los embargaría en una profunda preocupación al presenciar lo despiadado y poderoso que es, asesinando, sin esfuerzo, a varios Saiyajins, elementos de la alta seguridad del Rey Vegeta, en cuestión de instantes. Tras la partida de King Cold y Freezer, el Rey Vegeta se dirigió a la cámara de cápsulas de crianza, donde residía su hijo mayor, en el cual depositaría todas sus esperanzas. Estaría destinado a ser el legendario Super Saiyajin y el nuevo emperador del universo. En ese mismo momento, en su camino de regreso, se percató de la presencia de una criatura desconocida. Acto seguido, arremetió contra su equipo de investigadores de confianza, los cuales eran todos Saiyajin, argumentando que las cápsulas de la cámara solo deberían ser utilizadas por las crías que conformaran una nueva élite de extraordinarios guerreros. El grupo de investigación aseveraba que la criatura de nombre Broly, hijo del coronel Paragus, presentaba niveles de poder nunca antes vistos en un Saiyajin de su edad. Afirmaciones que Rey Vegeta, molesto, decidió comprobar por sí mismo por medio de un rastreador, mismo que terminó por explotar. Ante ello, los investigadores mencionaban que quizás el dispositivo se encontraba averiado. Sin embargo, incluso con la variación presentada en múltiples reportes, su nivel de poder era superior al de todos, lo cual indicaba la posible aparición del legendario Super Saiyajin. Se desconocen las razones concretas que impulsaron al Rey Vegeta a tratar a Broly como un ser de clase baja, y como tal, enviarle a un planeta como acto de supervivencia que ratifique su valor ante el linaje. Su destino sería el planeta Vampa, muy lejano con relación al planeta Vegeta, y altamente peligroso y hostil. Al enterarse Paragus de los planes destinados para su hijo, desconcertado, irrumpe en el trono del rey y lo cuestiona sobre sus decisiones. No obstante, este último, indiferente, expresa no cambiará de parecer, puesto que, por el bien de la raza, su hijo debe permanecer alejado, pues el desequilibrio de sus poderes y su incapacidad de autocontrol solo provocarían destrucción. Negado a resignarse, Paragus toma sin autorización una nave,
hecho que es advertido por un guardia Saiyajin. Dada la diferencia de poder entre ambos, el guardia termina por aceptar la acción, quedando atrapado en el interior de la nave, dada la prisa de Paragus, quien inmediatamente despega y emprende camino al rescate de su hijo. Después de un largo viaje, Paragus y el guardia terminan por aterrizar en el planeta 2 días después que lo hiciera la cápsula de Broly. Dada la necesidad de realizarlo lo más cercano a la ubicación de la cápsula, la nave sufre averías por causa de las fuertes condiciones climáticas y lo insegura que es la zona. Tras una noche, finalmente logran localizar a Broly, mismo que sobrevivió gracias a la fortuna de presenciar una luna llena y sufrir la transformación en Osaru. Al intentar utilizar la nave para salir del planeta, el guardia piloto descubre que ésta ha sufrido una avería grave e irreparable, provocando que quede inservible. Ante ello, Paragus decide matar al guardia con el propósito de conservar el mayor tiempo posible los suministros, quedando atrapado en el planeta junto a su hijo Broly. Muchos años después, un reducido grupo de fieles subordinados del emperador Freezer reúne las esferas del dragón y piden su resurrección. Vuelto a la vida, el emperador aniquila gran parte de su ejército al considerarlos débiles. Otros tantos decidieron huir al enterarse había revivido. Los subordinados restantes que no pertenecían al ejército fueron encomendados con la misión de localizar en el universo a seres con un poder de pelea superior a 1000. Es así como un par de subordinados, mientras merodeaban el universo cerca del planeta Vampa, reciben en su nave una señal, la cual el más antiguo de ellos descifra como una señal de auxilio emitida por un viejo modelo de nave del ejército. De tal forma, Paragus y Broly son rescatados y, conscientes de su elevado nivel de poder, deciden trasladarlos al encuentro del emperador. Paragus accede solo por el deseo de venganza de ver destruido al ejército de Rey Vegeta, recordando lo del presente en este hacia Freezer. Sin embargo, a su encuentro, el emperador le engaña al informarle que el planeta Vegeta fue destruido por un meteorito. No obstante, el príncipe Vegeta sobrevivió. Poseído en rencor, accede a la petición de Freezer de enfrentarlo con Broly. Después de todo, siempre consideró que el Rey Vegeta exilió a Broly por el resentimiento de ser superior a su hijo. Paragus termina por padecer ante los oscuros deseos de Freezer por despertar en Broly al legendario Super Saiyajin. Sin embargo, no sería suficiente para vencer al par de guerreros destinados a ser dioses, y, solamente, un deseo causaría que Broly conserve su vida. Chidai y Demo, subordinados que lo habían encontrado junto a su padre, salvarían su vida al mandarlo de regreso al planeta Vampa. Las esferas del dragón nuevamente salvarían la vida de un Saiyajin.